18 de octubre de 2023. Hola, soy Luigi Campos. Hoy os presento el tema Occidente en Gaza, cuando el silencio se convierte en impiedad, maldad e injusticia. Este contenido está publicado como texto en el blog de El Espejo Crítico y como audio en el podcast La Otra Cara de la Noticia en ebook. Ver enlaces en la descripción de este vídeo. Así como se condena firmemente los actos perpetrados por el brazo armado palestino Movimiento de Resistencia Islámico de Hamás, las brigadas Al-Qassam en el sur de Israel, y se lamenta la muerte de 1.300 personas y unos 200 secuestrados, también se condena las acciones de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión perpetrados por el Estado de Israel en Palestina, siendo moralmente aborrecible si proviene de un país que dice respetar el Estado de Derecho y los principios democráticos. Así se están llevando a cabo la operación Espadas de Hierro, lanzada por Israel en Gaza, donde se están cometiendo grandes crímenes horrendos contra civiles inocentes, donde la bestialidad se expresa en bombardeos que destruyen barrios enteros, reduciendo manzanas a escombros, donde hasta ayer se estima la masacre de 3.000 palestinos, entre los que se encuentran 1.000 niños, además de 12.500 heridos, y familias enteras quedan destruidas. Al menos 500 personas han muerto y cientos han resultado heridos después de que Israel bombardeara este martes por la tarde el hospital Al-Ali en Gaza, donde se alojaban varios miles de gazetíes, entre ellos muchos menores, según ha denunciado el ministro de Sanidad del movimiento islamista Hamás, donde continúan con los bombardeos en el sur y norte de Gaza, donde se ha cortado el suministro de agua, electricidad y combustible y no se permite la entrada de mercancía de ningún tipo, donde se castiga a 1 millón de ciudadanos del norte de la franja de Gaza para que se desplacen al sur en 24 horas, lo que deben hacer entre bombardeos, donde se bombardean zonas del sur de Gaza, la región donde el ejército israelí ordenó a los residentes del norte de Gaza huir antes de una invasión terrestre, donde todo Gaza está bloqueada en la extrema agonía, crueldad e intencionalidad, donde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, demuestra su intención genocida. Nos vengaremos por todos esos jóvenes que perdieron la vida. Convertiremos Gaza en una isla desierta. A los ciudadanos de Gaza os advierto, debéis iros ahora mismo. Atacaremos cada esquina de la franja. Donde el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant demuestra su intención genocida. Gaza no volverá a ser lo que era antes, lo eliminaremos todo. Donde se utilizan proyectiles de artillería con fósforo blanco contra la población de Gaza y Líbano. Así lo denuncia la organización de Human Rights Watch, y Amnistía Internacional publicó este sábado 15 de octubre pruebas sobre el uso de fósforo blanco por parte del ejército israelí en zonas civiles densamente pobladas de la franja de Gaza. Todos estos actos inhumanos y vergonzosos que Israel está cometiendo contra civiles palestinos en Gaza son un exterminio intencionado y sistemático, y están cometiendo crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión,
tal como se define en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de La Haya. Sin embargo, tales afirmaciones son totalmente falsas y distorsionadas, absolutamente inmorales para el gobierno de Israel. A esta conclusión se llega si tenemos en cuenta el comunicado de la Embajada de Israel en España, 16 de octubre, donde condena enérgicamente las recientes declaraciones de algunos miembros del gobierno español, acusándolos de que ciertos elementos dentro del gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo tipo ISIS y que son absolutamente inmorales y vergonzosas declaraciones. Recordemos que el pasado sábado 14, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, convocó a la movilización en las calles contra el genocidio planificado de Israel en Gaza y ha pedido que la Unión Europea deje de ser cómplice de un criminal de guerra como Netanyahu y desplegar todos los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la ocupación y el apartheid por parte de Israel sobre Palestina. También la vicepresidenta segunda del gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha condenado alto y claro el apartheid israelí, mientras que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha calificado las acciones israelíes de pura barbarie contra la población civil de la Franja de Gaza. Lo que podemos concluir de las declaraciones del gobierno israelí es que condenar la barbarie cometida por Israel es inmoral y terrorista, es estar en contra de Israel, es ser cómplice pasivo del terrorismo. Que cualquier declaración que arroje dudas sobre el derecho y la moralidad del Estado de Derecho de Israel en Gaza, o arroje dudas éticas y morales sobre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de ser potencialmente responsable de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, es falso de toda falsedad. Israel no ha cometido ningún acto terrorista criminal contra la población gazetí. Israel no ha violado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por otro lado, vemos cómo se ejerce censura y control contra aquellos países o personas que no se alinean con Israel, así como se repite la misma imagen de censura y condena contra aquellos que no se alinean con Ucrania. Vemos cómo la Feria del Libro de Frankfurt censura a la escritora palestina Adania Shibli por su novela Un detalle menor, ambientada en 1949, en los albores de la creación del Estado de Israel, o el caso del boicot israelí a la mayor conferencia tecnológica europea por las declaraciones de su organizador sobre la guerra entre Israel y Hamás. Señores, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cómo negar lo innegable? ¿Cómo defender lo indefendible? El apoyo incondicional de Occidente a Israel se demuestra cómo influye y se impone el poder dominante en las decisiones de las naciones occidentales sin ningún poder real. Cómo las naciones occidentales toman posición protegiendo, encubriendo y tolerando los actos terroristas de Israel. Vemos con descaro cómo se niega deliberadamente la verdad mediante falsedades, desinformación o evasión. La arrogancia, la matonería, la inmunidad y la impunidad política y jurídica que disfruta Israel desde que comenzó la ocupación en junio de 1967 no pueden aceptarse por cuestiones de principio ético y moral.
¿Cómo ocultar y no denunciar las acciones criminales de Israel en Gaza y de la ausencia de principios éticos y morales de Occidente? Un hipócrita defensor de los derechos humanos y de los oprimidos. La actitud limitante y extremadamente cautelosa de Occidente hacia Palestina y su apoyo incondicional e inquebrantable a Israel solo inspira asco y repugnancia. La infamia de Occidente. A la luz de las prácticas criminales y violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante décadas por parte de Israel, cuando llega el momento en que es preciso para condenar esta atrocidad, surge una vez más la infamia de Occidente, que mira la triste realidad existente en Palestina con indiferencia, manteniendo absoluto silencio. Calla cuando hay un pueblo palestino que sigue sufriendo la barbarie terrorista. Es ajeno e indiferente ante el dolor del pueblo palestino y sin sentimiento moral ligado a la compasión y solidaridad al pueblo palestino. Recordemos cómo los hipócritas acusadores de Occidente acusan y juzgan a Rusia y a Vladimir Putin de crímenes de guerra, ocultando los factores desencadenantes del conflicto armado de Ucrania y actuando por conveniencia política, y hoy no son capaces de pronunciarse y condenar la criminalidad de su aliado Israel y Benjamín Netanyahu. 1. La presidenta del Ejecutivo Comunitario, von der Leyen, apoya en Kiev un tribunal especial para los supuestos crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. 2. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Putin de repetir los crímenes horrorosos de Hitler. A la vez declara: se ha cometido un crimen contra Ucrania y exigimos un castigo. 3. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, califica al presidente ruso, Vladimir Putin, como criminal de guerra. 4. La Corte Penal Internacional de La Haya anunció una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por presuntos crímenes de guerra. Aquí se demuestra una vez más la gran cobardía y el sometimiento de las naciones occidentales e instituciones como la Corte Penal Internacional al poder reinante: Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, la Comisión Europea y la élite del poder mundial. Por cobardía, porque tienen temor de alterar a los gobiernos supranacionales y porque están totalmente sometidos a ese poder reinante que dirige y mantienen el control de las naciones europeas, a lo que responden el apoyo incondicional e inquebrantable del lado de Israel. Biden: Estados Unidos nunca dejará de respaldar a Israel. Von der Leyen: somos amigos de Israel. Cuando los amigos son atacados, los apoyamos. Israel tiene el derecho y el deber de responder al acto de guerra de Hamás. Zelensky insta a los líderes del mundo a apoyar a Israel y reivindica el derecho a defenderse. Occidente declara su apoyo incondicional a Israel en el Consejo de Derechos Humanos. Es ahora cuando se demuestra la maldad y la cobardía de Occidente, donde nunca veremos la reacción de la ONU de enviar una fuerza de seguridad a Palestina para contener la masacre, donde nunca veremos la reacción de la Corte Penal Internacional de La Haya de enviar una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de genocidio,
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, y la misma detención contra el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant. Recordad que la Corte Penal Internacional tiene el mandato no solo de investigar crímenes, sino también de emitir declaraciones preventivas, señaló el investigador jurídico y abogado internacional Ahmed Abofoul. Donde nunca veremos a la Unión Europea promover un tribunal especial para investigar los crímenes de Israel en Palestina. Donde nunca veremos a la Unión Europea imponer sanciones a Israel por violación de los derechos humanos. Donde nunca veremos al Parlamento Europeo acusar de crímenes de guerra y prometer exigir responsabilidades a Israel. Donde nunca veremos a los líderes internacionales mostrar su solidaridad con Palestina. Donde nunca veremos a Occidente mostrar su conmoción por el ataque sin precedentes de Israel sobre Gaza. Donde nunca veremos el principio de justicia universal, de jurisdicción universal o de justicia mundial que permita a cualquier Estado juzgar los delitos de genocidio, lesa humanidad y terrorismo cometidos por el gobierno de Israel. Por ejemplo, un principio ejercido por estados como España, Reino Unido, Bélgica, entre otros, que ha sido la aplicación de la jurisdicción universal en mediáticos casos de exmilitares argentinos o en el sonado caso de Augusto Pinochet. Estamos presenciando uno de los ejemplos más claros de la indiferencia moral de Occidente ante el abominable crimen de Israel en Gaza. Asistimos una vez más al engaño, la mentira y la manipulación del discurso justificativo del protagonista de los crímenes de destrucción masiva e indiscriminada hacia el pueblo palestino, y que se ve reforzado por su cómplice de Occidente. Tanto Israel como Occidente no se atribuyen culpa ni vergüenza. Es la imagen pura y dura que estamos gobernados por una banda de psicópatas y criminales sin discusión alguna. Occidente se presenta como moralista y líder moral, defensor del Estado de Derecho y de los derechos humanos, pero una vez más queda claro, como en la guerra de Ucrania, que son falsos moralistas, que actúan con doble rasero, que están infectados de impiedad, maldad e injusticia. ¿Cómo reaccionarán los pueblos árabe e islámico ante la indiferencia de Occidente? Ante los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión cometidos por Israel. ¿Cómo van a reaccionar los pueblos árabe e islámico ante la tragedia palestina sin receptividad, respeto, compasión, solidaridad por parte de Occidente? Lamentablemente, lo que Israel y Occidente han logrado es sentir la ira en los corazones de los pueblos árabes y musulmanes, y el mal que puede generar odio y deseo de venganza. Este dolor moral ante la tragedia humana del pueblo palestino surge del resentimiento social que se acumula hasta convertirse finalmente en deseo de venganza, odio y rechazo a Israel y Occidente. El respaldo incondicional e inquebrantable de Occidente a Israel ha generado una mayor unidad entre los pueblos árabes y musulmanes y agrava el abismo entre los pueblos occidentales y musulmanes, abriendo una puerta al ascenso del islamismo. Indirectamente, se favorece la unidad de Rusia, China, Irán y el mundo islámico. Gracias.